encuentra un espacio, por más pequeña que sea la noticia, ella siempre nos toma en esto de lo que yo llevo adelante, que es recuperar la memoria de nuestra inmigración, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ellos vinieron dejando familiares, amigos, compañeros de la escuela, y un buen día tuvieron que tomar la decisión de partir. Yo soy nací en Italia, en Abruzzo, y cuando era chica, vine de la mano de mi madre a Argentina. Nos radicamos en el sur del Gran Buenos Aires, donde ya nos estaba esperando papá, con una casa con lo indispensable, que después nos fuimos encargando de agrandar. En ese venir de Italia, los abruceses, como muchas otras regiones italianas, son maestros, porque en algún momento, cuando aparece la crisis económica, que en Italia fue desde más o menos fines del 1900 y fines del 1800, perdón, y gran parte del 1900, hubo una gran emigración. Y los abruceses primero hacían una transhumancia estacional, llevaban las ovejas a la Puglia para que comieran en los pastos que eran buenos, y después volvían cuando se agotaban esos alimentos. Pero después, cuando las cosas se pusieron peor, empezaron a emigrar a Roma como mano de obra en la construcción, pero después las cosas se pusieron aún peores en Italia, y ahí es cuando toman la decisión de que tienen que cruzar el océano. Y cuando se cruza el océano, se va a países de los cuales, en algún momento yo después, cuando lo escribo, decimos, apenas sabíamos el nombre, no sabíamos exactamente dónde íbamos a ir. Y entonces ahí es cuando se va a un país y cuando se cruza el océano y se llega a otra nación con otro idioma, otras costumbres. Muchos de nosotros éramos campesinos y fuimos a vivir a centros que se estaban urbanizando, o sea, donde cambian las costumbres. Los hijos terminan afincándose, y entonces esos padres terminan quedándose en ese país de adopción, y ya no se vuelve. Y si se vuelve, será para ver a algún familiar que a lo mejor está en las últimas, y vuelven unos meses, pero después van otra vez al país al que ya se va a convertir en esa segunda patria, como se convirtió Argentina para tantos y tantos italianos. En ese que nosotros nos radicamos en otro país, se produce al interior de la familia como situaciones de extrañamiento, y como que si los padres tienen una actitud y los hijos tienen otra. O sea, por ejemplo, nuestros padres, mis padres, y principalmente la madre, que es un poco como la que da el idioma, da las creencias, esa madre queda afincada a ese país, a ese pueblo, a esas calles, a los nombres de los hermanos, las cuñadas, recuerdan cosas mínimas. Siempre hay algún depositario en la familia, algún hijo, algún sobrino, que va escuchando esos recuerdos o esa discusión que alguna vez tuvo, o también, por supuesto, otras penas o
la palabra en italiano es lamentela, es ese lamento, morriña en español, es ese recuerdo que traen tan metido adentro que nosotros, que a lo mejor, por supuesto, yo era muy chica cuando dejé el pueblo, en mi caso, ¿no? Y tengo recuerdos muy sueltos, pero en la mente, en el mapa mental de mi mamá, era muy fuerte. O sea, ella describía un itinerario, cómo llegaba a la casa de Concheta, por ejemplo, o de Salauret, tranquila, y lo tenía todo así, como si fuera congelado, ¿no? Así, bien. Pero bueno, el tiempo pasa, por eso, y los hijos tienen otra conducta, o sea, dirá, está bien, nací en Italia, o nací en España, pero yo ahora estoy acá, voy a la escuela, tengo mis compañeros de la escuela, quiero salir, quiero estudiar, quiero ocuparme de aprender, de poder hacer un trabajo, de seguir avanzando. Y entonces hay como una especie de separación, de dos maneras de referirse a ese mismo país del cual ellos del cual hemos venido. Y después está lo que en Abruzzo, por ejemplo, hubo un momento que todos querían partir, todos. O sea, en Italia estaban todos tan pobres, porque en Italia hay una cuestión que es la extensión territorial, la tierra cultivable. La tierra cultivable es poca y cada vez se fue dividiendo más porque las familias tenían varios hijos y se iba dividiendo entre esos varios hijos, hasta que en un momento dijeron no se divide más, le toca al primer hijo la poca o mucha tierra que tenga ese determinado esos padres, y los otros se tuvieron que arreglar. Esos otros son los que también se van a ver obligados a venirse primero a trabajar en los yacimientos mineros de Alemania, de Francia y de Bélgica, y otros que no soportaban el trabajo en los yacimientos porque es de mucho riesgo, se venían para Venezuela o se venían para Estados Unidos, los que podían tener algún familiar que los llamara, y si no, veníamos a Argentina, que no había, o sea, era evidentemente mucho más amplio y más simple tomar esa decisión. Y en ese venir también hay como recuerdos, hay amistades que se hacen entre esos padres que trabajan juntos en una determinada empresa o construyendo una gran avenida o un edificio, y se van tejiendo vínculos de amistad que superan el simple vínculo de amistad. Por ejemplo, vienen acá con otros compañeros que fueron compañeros de trabajo en Bélgica o en Alemania, y después juntos cruzan el mar y se hacen acá como si fueran familiares. Y uno les decía tíos o tía a lo que habían sido esos amigos de los padres, del padre, que era el que había salido, había emigrado en primer lugar. Y pasa lo otro, una vez que ese padre está en ese país y ya se ha hecho ha comprado un lote y ha empezado a construir, resulta que hay un momento en el cual el resto de esa familia va a venir. ¿Y quién le avisaba a esa madre con sus hijos que iba a tener que cruzar el mar, así como lo cruzó el marido, casi sin avisarle? Bueno,
la que es soberana, la que era soberana y dictaba cómo pasaban las cosas, eran las cartas. Las cartas eran así las que dictaban las buenas y las malas. Mientras que esos padres estaban trabajando en los países cercanos, o a veces lejanos, pero si juntaban un poco de dinero, se venían, porque al principio trabajar en las cosechas, o sea, en 1920 por ahí, trabajar en las cosechas o en la construcción en Argentina era algo muy floreciente. Un abruzzese, un amigo que ahora que es bastante grande, él me contaba que su papá en el año vino a hacer el Correo Central, ese edificio tan hermoso de la zona de Retiro. Vinieron todos, contrataron a toda la mano de obra, los capataces y los arquitectos, y él con esos años que duró y con ese dinero que ganó, vuelve a Italia, compra la tierra, se hace una casa, se casa con la que después va a ser la mamá de este amigo, y le queda además dinero que pudo guardar en un banco. O sea, que era realmente, en ese tiempo se venía a Argentina y se volvía a Italia. Pero cuando viene la crisis, porque hay un elemento que es muy importante, que es la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, después se desencadena otra vez esa ansia, esa necesidad de irse de Abruzzo, especialmente de Abruzzo y otras regiones, porque ¿qué había pasado con la Segunda Guerra Mundial? Italia había empezado como aliada de Alemania y como era Hitler, confiaba bastante en ese tiempo en Mussolini y en el ejército italiano. Pero sobre el final, que ya empezó a darse cuenta Hitler que las fuerzas italianas no le iban a responder, cuando los aliados desembarcan en Sicilia y después empiezan a avanzar hacia Roma, directamente los alemanes toman ellos el manejo del frente de guerra italiano y comienzan ellos a impedir a los aliados, o sea, a los norteamericanos, que estaban formados y los ingleses, más los canadienses, o sea, las colonias de Gran Bretaña que formaban parte del Commonwealth. Esos soldados son los que van a tratar de empujar a los alemanes. Los alemanes se instalaron a la altura de Roma y de ahí los empezaron a correr. Cuando llegan a Abruzzo, ahí se quedan, porque el invierno en Abruzzo es muy largo, hay mucha nieve y hay mucho barro, de tal manera que los aliados, o sea, los norteamericanos y sus aliados, no pudieron avanzar, y entonces quedaron como empantanados. En ese largo invierno, los alemanes ocuparon las viviendas, se comieron todo lo que podían y lo que no podían lo destruyeron. Ocuparon, por supuesto, las mejores viviendas de los vecinos, donde instalaban los comandos de guerra, y en ese empujar impedir que avanzaran, entonces se instalaban en nuestras viviendas y tenían, por ejemplo, a una de mis hermanitas, el soldado alemán la tenía UPA. Mi mamá no sabía mucho qué hacer, pero bueno, entendía que se portaba bien, ¿no? Se lo debe haber dejado que tuviera un momentito, un poquito a la nena y nada más. Bueno, esos
y trajeron una destrucción, toda esa instalación del frente alemán en Abruzzo produjo una destrucción muy grande, de tal manera que cuando ellos se van en el año 43, porque estuvieron 6 meses instalados en la región de Abruzzo, en ese avanzar y retroceder de unos y de otros, ahí destruyeron puentes, caminos, por supuesto, la vivienda donde yo nací, que fui hace muy poco otra vez a verla, yo le mostraba las fotos a una de mis hermanas y me dice, María, dice, esta pared no estaba porque la había destruido una bomba, y también las bombas produjeron muertes de familiares porque estaban los animales de crianza que no se los podía atender, pero entonces iban de todas maneras y siempre alguna bomba provocaba así una pérdida realmente irreparable. Después de esa devastación viene otra vez, se desencadena la inmigración abruzzesa en una escala bastante importante, y ahí en esa última oleada de inmigración abruzzesa a América, que viene más o menos hasta el año 56, 55, 56. A partir de ahí los italianos emigran hacia otras regiones de Europa con la ayuda importante que les dio Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí, los italianos llegados en ese tiempo son los que van a afincarse y muy pocos de ellos van a volver. Esos italianos que llegaron en ese tiempo vinieron como enamorados con la palabra farse la América, hacerse la América. La América tenía en el imaginario colectivo, tenía un atractivo que hicieron que había familias que tenían su vivienda, sus determinadas actividades, y que podían haberse quedado seguramente, pero con esa imagen de que en América todo era más posible, se vinieron. Y bueno, y hoy estamos viviendo acá, los tenemos acá viviendo en Argentina. Hay toda una serie de expectativas que nuestros padres han depositado en nosotros los hijos. Y hay una carta que yo encontré en Facebook, donde esa carta le escribe, el papá se llama Nino, su hijo se llama Pepe, y le escribe a la mamá se llama María, simplemente María, pero el papá la trata realmente con palabras de muchísimo afecto a la esposa que se ha quedado con su hijo varón y sus 2 hijas mujeres, a que él trabajara en la Argentina. Yo se las voy a leer. Está en italiano, pero en parte la vamos a ir traduciendo, y ustedes se van a dar cuenta de la expectativa que esos padres, tanto el que estaba acá como la madre que había quedado con sus hijos, tienen para con ese varoncito que se llama Pepe. El título que yo había puesto acá es "Come vedi, i sacrifici possono servire a fare qualcosa di buono", o sea, cómo los sacrificios contribuyen a lograr algunas cosas buenas. Dice, qui, acá, querida María, los días son lindos
y mi pensamiento corre sempre da voi. Y los imagino a esa mamá con sus 3 hijos, siempre vi immagino mentri ramenti, mientras que remiendas a la luz de una lámpara con los pequeños que, como decías en tu carta, crecen siempre vispi e alegre, o sea, despabilados, vispi e alegres. Dice, acá qui il lavoro non manca e la sera quando rientro, anche se sono stanco morto, y acá les hago un paréntesis porque estuve un poco profundizando con el tema de la inmigración y hay una condición, dice, vieron que nosotros siempre decimos los italianos son realmente trabajadores y siempre recordamos a algún vecino que realmente trabajaba muchas horas y con mucho sacrificio. Bueno, eran como, está definido en los libros donde se ha profundizado este tema, como si fueran sus propios explotadores. O sea, se imponían trabajar aunque estuvieran muy cansados, ellos seguían trabajando. Y entonces dice acá, quando anche se sono stanco morto, sono felice perché so che i miei sacrifici e i tuoi, los tuyos, a mia diletta baronesina le dice, sirven para dar un futuro mejor a nuestros hijos. Mi dici che Pepe cresce sano e molto sveglio y me decís también que se comporta, y esto es una cosa importante, que se comporta como el uomo de la casa. Y entonces dice el padre, pobre hijo, ha tenido que crecer rápido y tomarse responsabilidades muy grandes per un bambino. Y ahí, acá está lo que también le toca a ese hijo cuyo papá estaba lejos, va tomando roles en lo familiar, y por supuesto que si estabas en el campo y eras el hijo varón, tenías que hacer de muchas más tareas y debe haber ido a reemplazar al padre en actividades que por su edad seguramente no los tendría que haber hecho. Entonces el papá lamenta, dice, pobre hijo, tuvo que crecer muy rápido. Y entonces le dice a la esposa, María, estate cerca de ese hijo, porque todavía es muy pequeño, guíalo y protegelo, y comenzá a enseñarle a leggere e scrivere, e dirgli che suo padre lavora in Argentina perché lui un giorno possa essere una persona per bene. Acá está, o sea, todo ese trabajo seguramente que estaba haciendo ese papá, y además lejos de ellos, decía, explícale, porque un día ese hijo puede ser una persona de bien. O sea, hay una expectativa puesta en ese trabajo, que no era solo resolver el día a día, sino que además había una proyección. Después le dice, Maria, questo figlio, sono sicuro, sarà la nostra consolazione, la satisfazione di tutti i nostri sacrifici. A lo mejor un día, magari un giorno, fará il maestro di scuola. Miren cómo es importante el ser maestro, ¿no? O sea, hay una valorización. Y después, lo último, se Pepe estudiará, esto ya acá se fue,
Dice, se Peppe studierà potrà avere un bel futuro e chissà, forse i suoi figli potranno diventare medici o avvocati e la nostra gente sarà orgullosa di loro. ¿No? Me parece que quedó clarito que querían que los nietos, ya estaba además pensando en los nietos. Puede ser que sean médicos, abogados y que la comunidad además esté orgullosa por ellos. Bueno, eso es, en esta carta está transmitido ese cúmulo de expectativas, ¿no? Que estaban o lejos o toda la familia reunida, como ha sido la de muchos, que depositaban en esos hijos y en las profesiones y en el estudiar, ¿no? Hay cosas. Y después hay un relato autobiográfico. No sé si tengo tiempo, pícolo. Bueno, una sola cosa entonces. Algo se los había empezado a decir al principio, y que siempre hay en la familia alguien que es depositario de un relato. O sea, uno partió de un país, armó eligió qué ponía en los baúles, se despidió, seguramente al puerto vinieron determinados familiares, vecinos, a algunos le hicieron grandes despedidas con la banda del pueblo, pero cada uno de ellos, cada uno de los que hemos venido de esa madre y ese padre, tiene un relato. Ahora, el relato ustedes lo vemos a diario desde los políticos y los escritores, que el relato tiene que ser alimentado, tiene que ser repetido, ¿no? Tiene que tener determinados ingredientes, pero siempre tiene que tener quien los pueda escuchar para que alguna vez seguramente pasen a repetirlo. Bueno, en este relato autobiográfico estaba esa madre que siempre le repetía a su hija, a una de sus hijas. Me acuerdo cuando en la estación estaba don Giuseppe, que era el que me había arreglado mis únicos zapatos, estaba Tonio, que me trajo la carta de mi marido en la que decía, mirá, yo ya llegué a Argentina y pronto te voy a mandar los pasajes para que te vengas. Entonces dice, estaba Tonio que me trajo la carta, estaba Riqueta, que era la partera que te hizo nacer, estaban mis 3 cuñadas, en la cual vos eras muy importante porque ellas, los maridos y los hijos se habían ido a trabajar a la Australia y vos estabas mimada por esas tías y que lloraban más porque vos también te ibas conmigo, dice. Y estaba la tía Angelina, dice, mi hermana, dice que se casó muy grande y que no había tenido hijos y que lo único que me pedía era que te dejara, dice. Nella stazione, se los voy a leer directamente, nella stazione mi ricordo che il primo a arrivare fu don Giuseppe. Lui compose i miei unici scarpe e a fianco c'era il postino Tonio y a las corridas arrivaron Adela, Rosina e Riqueta. La Adela ti aiutò a nascere, ma más penas di ai miei 2 cognate che stavano muy solas da quando i miei fratelli maschi e i suoi figli furono all'Australia. Invece il pianto della mia sorella Angelina lo porto inchiodato qui nel cuore. Lei si sposò grande e mai ha avuto figli. Ti abbracciava forte con disperazione
mi pregaba que con lei ti lasciasse, sí, me pregaba que te dejara, que ella iba a hacer todo por tu bien y guarderà per il tuo bene, sì, che con lei ti lasciasse.